gracias, muchachos. Nos elevaron al cielo. ¿Cuántos se elevaron al cielo con esa adoración? Qué hermosa esa adoración. Así que verdaderamente nos elevaron al cielo. Sentí esa presencia de Dios tan hermoso. Gloria a Dios. Bueno, les saludo a todos mis amados, les bendigo. Les doy la bienvenida a este primer servicio y saludo también a nuestra gente de YouTube que siempre, cada domingo nos sintonizan. Les bendigo y deseo que esta palabra que va a ser dada hoy instruya, edifique al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, el mensaje que el Espíritu Santo trae para todos nosotros lo hemos titulado discernimiento, un sentido indispensable para el cristiano. Y de verdad, mis amados, quiero que pongan muchísima atención a este mensaje, porque en estos últimos tiempos, mis amados, el enemigo está engañando fácilmente a las personas. Hay cristianos confundidos que muchas veces están alabando al Señor y otras veces están haciendo cosas contrarias. ¿Sabe? Eso es falta de discernimiento espiritual. Y quiero que ponga mucha atención en este mensaje. Sé que Dios lo va a enseñar. Van a salir fortalecidos y van a saber cada vez que les toque tomar una decisión, van a saber cómo afrontarlo. Amén. Entonces, de verdad, con toda la sinceridad de mi corazón, le digo, pongan atención a lo que el Espíritu Santo les trae hoy. Amén. No se distraiga. Bien, ¿sabes que hay un don específico llamado el don de discernimiento de espíritu? Ese don de discernimiento de espíritu está señalado en 1 Corintios 12, cuando allí se especifican los dones. Entre los dones está, ahí lo dice, 1 Corintios 12, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Entonces, el don de discernimiento está especificado en la Biblia y, por supuesto, el Espíritu Santo lo da para capacitarnos, para que se distinga en un momento dado que espíritu, ¿verdad?, es el que está tomando control. Ese es el don de discernimiento. Entonces, nos capacita para distinguir el tipo de espíritu que está actuando o que se está manifestando en algún momento dado. Sin embargo, mis amados, yo no me voy a referir hoy al don de discernimiento de espíritu, sino que me voy a referir a lo que es el discernimiento espiritual, que son dos cosas distintas. Entonces, el discernimiento espiritual, pues también viene de Dios. Y en 1 Corintios 2:14 podemos leer lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y ese discernimiento espiritual es al que yo quiero referirme en esta mañana. De allí la importancia, mis amados, que tiene el desarrollar esta cualidad, porque un cristiano tiene que discernir las cosas espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Y quiero iniciar este mensaje haciendo una pregunta. Mire, ¿cuántos han pasado por un cuadro gripal bastante fuerte que no sienten sabores ni olores? ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Verdad que cuando es tan fuerte la gripe que el sabor se pierde y los olores también? Entonces,
¿sabes qué? Es bien desagradable. ¿Por qué es desagradable? Porque no podemos disfrutar de una comida bien sabrosa, ni los olores ni el sabor. Y a veces uno no le provoca ni comer, ¿sí o no? Porque no siente nada, porque no está percibiendo ni los olores ni los sabores. ¿Y sabes por qué pasa esto? Esto pasa porque el virus invade o penetra en las células de las fosas nasales y de la garganta, porque ustedes saben que la gripe ataca el sistema respiratorio. Entonces las partículas virales penetran en el revestimiento de nuestras fosas nasales, las inflaman y por eso no percibimos los olores. Igualito con la garganta. Entonces no percibimos los sabores. Es desagradable cuando esos cuadros gripales son así. Y usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con el discernimiento espiritual? Pero ahora no es que vamos a ver el discernimiento espiritual, sí, pero eso es para que usted me comprenda lo que les voy a decir. Entonces, fíjense, así como tú has experimentado esa vivencia y comprendemos la responsabilidad en ese momento y la importancia que tiene nuestro olfato y nuestro gusto, que son los sentidos que Dios ha diseñado 5 sentidos, ¿no? Entre ellos está el olfato y el gusto. Entonces, cuando tú no sientes olores ni sientes sabores, dices, comprende la importancia que tienen los sentidos, ¿no? Qué bueno es Dios que nos puso estos sentidos para que conozcamos los olores o detectemos los olores y los sabores. Cuando uno no tiene las cosas, le hace falta. Dígame sí o no. Ahí es donde uno aprecia lo que uno tiene cuando le falta, ¿no? Bueno, así como cuando tú aprecias que te falta el sentido del olfato y el sentido del gusto, así también, mis amados, nosotros podemos detectar cuando nos falta el discernimiento espiritual. Entonces, el discernimiento espiritual hace muchísima falta y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cuando no lo tenemos. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios. Tan importante como el olfato y como el gusto, también es el discernimiento espiritual. Por eso puse ese título, discernimiento, un sentido indispensable para el cristiano. Por eso le puse ese título. ¿Por qué es tan importante? Porque así como el olfato detecta los olores y el gusto, los sabores, el discernimiento espiritual te va a hacer distinguir la verdad del error. ¿Cuántos dicen amén? Te va a hacer distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Cuando no lo sabemos distinguir, cuando no lo sabemos percibir, ¿verdad? Ahí le fallamos a Dios. ¿Y cuántos quieren fallarle a Dios? Ninguno. De allí la importancia entonces de ese discernimiento. Por eso lo comparé con esos sentidos. Ahora, vamos a ver, ¿qué es el discernimiento? ¿Y cuál es la importancia? ¿Qué es el discernimiento espiritual y cuál es su importancia? Vamos a comenzar a entrar y definiéndolo, ¿no? Y quiero leerles lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. El discernimiento es la capacidad que tenemos o que tiene todos, ¿verdad?, de percibir, de distinguir y de analizar las diferencias que existen entre varias cosas o varios componentes. Es decir, nosotros podemos entonces percibir, distinguir y analizar esas diferencias que hay entre las cosas o entre los componentes de una pieza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para poder emitir un juicio correcto o para tomar una decisión. Eso lo tienes todo, es el discernimiento natural, ¿verdad? Tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con las mujeres. Tú vas a comprar unos zapatos, ¿verdad? Y te sacan, 10 pares de zapatos.
Y entonces tú vas a empezar a comparar, ¿verdad? Este me conviene por esto, o este sí no, o este es mejor, de mejor calidad, este es mejor precio. Tú estás comparando o distinguiendo los zapatos. ¿Para qué? Para que luego, tomar una decisión cuál comprar, en base a tus necesidades y en base a las características que ves en los zapatos. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Entonces, es importante. Fíjense que el diccionario coloca como sinónimos de discernimiento: lucidez, juicio, porque se toma un juicio allí, perspicacia, raciocinio y sensatez. Esos son sinónimos de lo que es discernimiento. Ahora, vamos a lo que es el discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es la capacidad que debemos tener todo cristiano, ¿sabe? De entender, distinguir y juzgar entre el bien o entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo moral y lo inmoral, entre la verdad y el engaño. Debemos tener esa capacidad. ¿Sabes por qué? Porque esto es muy importante, tener ese discernimiento espiritual para diferenciar, mis amados, lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. ¿Por qué? Para que no te dejes engañar. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres capaz de diferenciar lo que le agrada a Dios, lo que es el bien y lo que es el mal, lo moral de lo inmoral, tú vas a estar cubierto también para que cuando el enemigo te ofrezca algo y te trate de engañar y te trate de tentar, tú tendrás la capacidad de discernir: no voy a creerle al enemigo. Y cuando tú no le crees al enemigo, él no te puede engañar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor si desea hacerlo. Gloria a Dios. También, mi amado, quiero decirles que el discernimiento espiritual no es simplemente sentido común. No es sentido común, simplemente, sino la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. Es una obra del Espíritu Dios, el cual nos permite que afinemos nuestra percepción distinguiendo el bien y el mal. E incluso me gustó esto que leí. El Espíritu Santo es el que nos da ese discernimiento, nos afina tanto que no solamente entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, sino que también nos permite distinguir, diferenciar, discernir entre lo bueno y lo mejor. ¡Wow! Eso me gustó muchísimo, me encantó, porque es que a veces uno se conforma y dice: escojo esto es bueno, pero no sabe que hay algo mejor, y no ve que es algo mejor. Pero cuando tienes discernimiento espiritual, tú te vas por lo mejor, porque Dios le gusta lo mejor para ti y para mí. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. No nos hace conformistas, ¿no? Porque podemos distinguir también entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué vas a escoger? Muy bien. Entonces, eso es importante, entre lo bueno y lo mejor. El cristiano con discernimiento tiene los ojos espirituales abiertos y enfocados, mis amados, para darse cuenta de las trampas del enemigo. Así, el enemigo siempre pondrá trampa. Dice la palabra que el enemigo nos acusa día y noche. Él está trabajando constantemente. Por eso que nosotros debemos andar pilas con ese discernimiento activo. Porque si él anda detrás de nosotros y viendo a ver dónde hacernos caer, nosotros tenemos que tener ese discernimiento afilado, muy afinado, para descubrir esas trampas del enemigo y no caer en ellos. Y con sabiduría, escucha bien, con sabiduría escoger lo que a Dios le agrada. Gloria al Señor. ¿Sabe que Salomón
cuando fue nombrado como rey, lo menciona la Biblia como el hombre que agradó a Dios. Que agradó a Dios. ¿Cuánto le gustaría agradar al Señor? Cuando él fue nombrado como rey, él agradó al Señor. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes, capítulo 3 y el verso 5, mira lo que pasó. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! Yo digo, esa es una pregunta que demasiado abierta, ¿no? Pide lo que quieras que yo te daré. Piensa un momentico qué le pediría al Señor si se le aparece y le dice, pide lo que quieras. Yo le puedo asegurar que usted dice, dinero, plata que necesito porque el bolívar está devaluado. O dólares, no le va a pedir. Mire, mejor que me des dólares, porque es que el bolívar está devaluado. O euros, ¿no? Él le pide una casa, una esposa, un esposo, ¿qué más? ¿Qué más le pudiera pedir a usted? Carro, no sé. Salud, muy bien. Oye, tantas cosas que tú sabes lo que es que se te aparezca el Señor y dice, pide lo que quieras, abre la boquita, que yo te daré. Wow. Bueno, entonces, pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón, vamos a ver qué le contestó, si se parece a tu respuesta. Salomón le contestó en Primera de Reyes, pero 3, el verso 9, que le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Mira, todas esas palabras se las coloqué yo en la definición de discernimiento espiritual. Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué? Discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¡Wow! ¿Será que le pedimos eso? Mira, ¿sabes qué? Eso es muchísima sabiduría e inteligencia. Porque cuando tú puedes discernir, te vas a quitar muchísimas consecuencias que pueden venir a tu vida si no tuvieras ese sentido, esa cualidad de discernimiento. Y cuando tenemos discernimiento y sabiduría, podemos hacer la riqueza, podemos comprar la casa, podemos, ¿qué más? De todo, adquirir. Pero él pidió lo más valioso. Y sabe, con eso agradó a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios hoy? Así que al final vamos a empezar a pedir por discernimiento. ¿Qué le gustaría? Porque yo quiero agradar a Dios. Eso fue lo que le pidió. Salomón reconoció que el discernimiento era algo fundamental, mis amados, para gobernar. Para gobernar. ¿Y cuántos de nosotros creen que nosotros también necesitamos discernimiento? Wow, hay uno que no levantaron la mano. ¿Cuántos piden al Señor discernimiento? ¿Cuántos creen que el discernimiento es necesario? Todos, mis amados. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que el discernimiento te es importante para organizar, para direccionar, para formar una familia. ¿Cuánto crees que el discernimiento es importante en el trabajo? ¿Cómo te puedes desempeñar? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes comportarte? ¿Cómo debes accionar? ¿Cuánto es importante el discernimiento para conducir el ministerio? Usted sabe que direccionar, organizar, gobernar una iglesia es fácil. Cada uno de ustedes tiene sus propios pensamientos. Y nosotros tenemos que ver cómo poder conducir esta iglesia. Y eso no se hace sin discernimiento espiritual. Eso no se hace sin la dirección del Espíritu Santo. Amén. Javier y Yunancy conversando con ellos dice que ahora tienen una iglesia. Ay, yo no sabía que era tan difícil. Ellos sienten tan difícil. Creen que, ay, no, yo quiero ser pastor. Como dice mi amor, se buscan un maletín y se mandan así una tarjeta. Soy pastor. Ay, eso sí es bueno. El pastorado te lo da el Espíritu de Dios.
te lo da el Señor. Él es el que da esos dones. Muy bien. Entonces necesitamos ese discernimiento para todo. Incluso yo veo a mis hermanitas paradas allí atendiendo a las personas. Ellas para el servicio a Dios, un ejemplo, porque para el servicio a Dios es necesario ese discernimiento. Y ellas son del ministerio de servicio, pero para servirle en la televisión, en las redes, como maestros, todo en los kits se necesita ese discernimiento espiritual. Amén. Así que todos los necesitamos, mis amados. Entonces, pero qué bueno, una buena noticia que les doy, que ese discernimiento espiritual solo se desarrolla dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Le voy a dar 3 razones por las cuales se desarrolla el discernimiento espiritual dentro del pueblo de Dios. Primero, porque cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, nuestros ojos espirituales se abren. Amén. Amén. Porque cuando tenemos a Jesús, comienza entonces, nosotros vemos no solo con los ojos físicos, sino que empezamos a ver más allá de esos ojos físicos. Son ojos espirituales. Y podemos ver con claridad lo que está alineado con Dios y lo que no está. Cuando Jesús, mis amados, en el Evangelio de Juan 9, me encantó ese caso. No se los voy a nombrar nada más porque tuve que recortar el mensaje. Hay tantas cosas que podríamos decir. La Biblia está llena de casos de discernimiento. Jesús, en el capítulo 9 de Juan, se da un caso de que hay un ciego de nacimiento. Yo sé que ustedes conocen ese caso. Ciego de nacimiento. Entonces llega Jesús y lo sana. Él sanó a ese ciego de nacimiento. Entonces los fariseos, se alborotó la ciudad por el hecho de que nunca se había dado un caso de que un ciego de nacimiento pudiera ver. Y Jesús hizo el milagro. Entonces, ¿qué pasó con ese ciego? Todos le preguntaban, no sé, yo antes no veía y ahora veo. ¿Y qué pasó con ese ciego, mis amados? El Señor le preguntó a él si creía en él. Sí, yo creo. Dice que se le abrieron los ojos espirituales y pudo discernir que ese Jesús que lo había sanado era el Salvador que todos estaban esperando. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Entonces se le abrieron los ojos físicos y los ojos espirituales. Pero los fariseos no creyeron. Los fariseos, teniendo ojos físicos, eran ciegos espirituales. Y más bien persiguieron a Jesús porque la gente estaba alborotada, porque había un hombre, ¿verdad? Un hombre llamado Jesús que sanó a un ciego de nacimiento. Así que ese ciego de nacimiento recuperó sus ojos físicos, pero también se le abrieron sus ojos espirituales. Aleluya. En cambio los fariseos quedaron ciegos teniendo ojos. Mira, por eso el recibir a Jesús, si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús, hoy te invito que lo reciba para que los ojos espirituales se abran, así como el ciego se le abrieron, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe? Y la segunda razón es porque al recibir a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Él es quien revela la verdad. Tú sabes que la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y si y fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, Él conoce la verdad. Y cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo mora en ti. Él conoce esa verdad y te permite que tú la puedas discernir. ¡Aleluya! Por eso, mi amado, qué importante es tener a Jesús. Y voy a leer nuevamente un versículo que inicié este mensaje de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el discernimiento espiritual es para nosotros. Aleluya, para los que hemos creído en Jesús y aceptado en nuestro corazón. Tercera razón, porque al conocer la palabra que representa la verdad de Dios, ella nos ayuda a distinguir fácilmente la verdad de la falsedad, la verdad de la mentira, la verdad del engaño, porque aquí está la verdad. Aleluya. Entonces, por eso Jesús dijo en Juan 8:32, que dijo: conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Mira, y con relación a este punto de la palabra de Dios, quiero leer lo que dice Hebreos. El escritor de los Hebreos, inspirados por el Espíritu Santo, escribió esto en Hebreos 4:12. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros, los hijos de Dios, leemos la palabra de Dios. Y quiero ilustrar con este ejemplo. Quiero ilustrar con un ejemplo para que esto quede bien claro. ¿Saben? Que cuando se contrata a una persona en los bancos que van a ser cajeros, ¿verdad? Uno de los entrenamientos que le dan es conocer los billetes o distinguir, ¿verdad? Que es discernir los billetes falsos de los billetes verdaderos, para que no permitan que les pasen los billetes falsos. Y dice que le dan un entrenamiento enseñándole todos los billetes falsos que le pueden llegar. Entonces uno piensa que es un buen entrenamiento. ¿Cuántos creen que es un buen entrenamiento? Bueno, entonces hay un problema en ese entrenamiento. Y el problema es que cada vez salen nuevos billetes falsos. Cada vez lo ponen más fino, más parecido a los de verdad. Entonces, imagínate, puede darle un buen entrenamiento con algunos, pero cuando salen nuevos, que siempre falsifican, él no lo va a conocer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de instruir a ese cajero? ¿Cuál será la mejor manera? La mejor manera es enseñarles a profundidad, conocer el billete auténtico. El billete auténtico. Porque si tú conoces el billete auténtico a profundidad, lo vas a saber diferenciar de los falsos, independientemente de cuántos falsos sean. ¿Sí me estoy explicando? Porque el billete auténtico no lo van a estar cambiando a cada momento. Bueno, ¿por qué les digo esto? Entonces, al estudiar los billetes auténticos, ya está apercibido para discernir los otros. Entonces, es igual en nuestro caso, mi amado. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú la lees, meditas en ella, conoces la verdad. ¡Aleluya! Y esta palabra no cambia. No cambia. Y entonces cuando tú conoces esta verdad, vas a saber distinguir la mentira, el engaño, lo que no agrada a Dios, lo que Satanás te quiere. No te dejes engañar porque conoces la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Y otra parte que quiero tocar. Muchos cristianos se preguntan: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para discernir, por ejemplo, qué profesión voy a estudiar, porque quiero agradar a Dios. ¿Qué esposa,
con qué mujer o cuál es el hombre que me voy a casar, porque quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué otro podría ser? ¿Qué emprendimiento voy a comenzar? ¿Qué trabajo voy a aceptar? Que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo conozco eso? Mira, allí también el discernimiento es demasiado importante. Y le voy a explicar. ¿Sabes? Que el discernimiento va muy conectado con la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros tener la certeza de la voluntad de Dios, ¿sabe? Nosotros tenemos que tener discernimiento. Discernimiento, está conectado. Y te lo voy a explicar en lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Por eso es que tenemos que estar muy atentos y muy estudiosos a la palabra de Dios. Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar, para discernir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Aleluya! Mira esta conexión, pongan atención. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Esto significa que tú y yo necesitamos ser transformados. ¿Cómo podemos ser transformados? Renovando nuestra mente. La mente se renueva a través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros permitimos ser transformados por el Espíritu Santo, ser renovados en nuestras mentes, podemos entonces discernir cuál es la buena voluntad agradable del Señor. Así que si tú quieres saber la voluntad de Dios, pero nunca lees la palabra, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, pero ni sabes qué dice la Biblia, ni se te ha revelado la Biblia en tu corazón, tampoco vas a discernir cuál es la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. ¿Sí me estoy explicando? Aleluya. Por eso, mi amado, necesitamos esta palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento y poder entonces tener capacidad de discernir la voluntad de Dios. Pero si no, por eso es tan importante y fundamental el discernimiento en un cristiano. Y para el saber también discernir es una señal importante de la mente renovada y también de la madurez espiritual. Oigan esto, Hebreos 5:14. Muchas veces uno oye a los hermanitos: ay no, pero es que está tan inmaduro, está tan inmadura. Ya sabe qué es lo que les está faltando, ¿no? Discernimiento. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Así que cuando tú veas tu discípulo o la persona que están formando muy inmadura, ¿qué va a pasar? Esta le falta discernimiento espiritual. Y tú vas a saber cómo canalizarlo para que ese discernimiento espiritual se desarrolle en ella. Porque nosotros, le repito esto importante, el discernimiento espiritual es para aquellos que hemos creído y recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, resumo este punto del discernimiento y la importancia. Mira cómo lo voy a resumir. El discernimiento espiritual es dado por Dios a través del Espíritu Santo y es recibido por medio de la palabra de Dios y por medio de una mente renovada. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias
quiero tratar este punto. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de discernimiento espiritual? Entonces, la falta de discernimiento espiritual en un cristiano hace que le fallemos a Dios, porque tenemos como una ceguera espiritual, ¿verdad? Que es peor que la ceguera física. Ya les hice el ejemplo con el hombre que Dios sanó en comparación con los fariseos. Entonces, ¿por qué es peor la ceguera física, la ceguera espiritual que la ceguera física? Porque allí es donde el enemigo nos hace o tienta y hace caer a través de tres formas. Primero, la tentación. Voy a pasar esto muy rápido. La tentación, como ocurrió con Adán y Eva. En Génesis 3:6, no lo voy a leer textualmente, voy a referirme, ahí está el versículo, ¿verdad? Que ustedes lo pueden tomar. Pero allí, en Génesis 3, ¿verdad? Nosotros sabemos que el enemigo, ¿verdad? Atacó, tentó a Eva. Entonces, ¿qué pasó? Ella accedió a comer del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque lo consideró bueno para comer, agradable a sus ojos y codiciable. Porque le dijo, no vas a morir, lo que vas a hacer igual a Dios. Y creyeron, y entonces el enemigo, ¿verdad?, los tentó. No tuvieron discernimiento de saber o de distinguir las consecuencias que vendrían por desobedecido a Dios. Fíjese, esa es una causa importante, la tentación, cuando no se tiene discernimiento. Lo segundo, la codicia. La codicia, como fue el caso de Josué 7:21. Allí vemos que dice que la ira de Dios se incendió. La ira cayó sobre el pueblo de Israel por causa de Acán. Acuérdense que Acán, ¿verdad?, tuvo codicia por lo que vio. ¿Qué vio? Está dicho en el Josué 7:21. Un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Él los tomó para sí, cuando Dios ya le había dicho que no tomara nada de ese pueblo que ellos destruyeron Jericó, porque todo era anatema. Pero él, por codicia, ¿verdad?, eso está muy bueno, los agarró y lo escondió. Tuvo falta de discernimiento. El enemigo lo tentó por codicia y él no discernió. ¿Qué no discernió? Las consecuencias que iba a traerle cuando lo descubriera. Él no discernió que lo iban a descubrir. Esto no me lo descubren. Lo escondió, lo enterró y trajo consecuencias graves allí también, hasta la muerte. Y lo otro es, otra causa, el pecado. Y les voy a poner un ejemplo de David en 2 de Samuel 11:4, cuando él tomó por mujer a Betsabé, la esposa de Urías, que incluso ese pecado lo llevó hasta programar la muerte de Urías. Entonces, allí la falta de discernimiento, ¿verdad?, hizo que violara o incumpliera los mandamientos de Dios. Porque dice, no matarás. Y él hizo todo eso, no codiciarás la mujer ajena. Él hizo todo eso. Fue falta de discernimiento también. Entonces, fíjense cómo el enemigo puede atacar, ¿verdad? Cuando te ve falto de discernimiento, te puede atacar por tentaciones, por codicia y por pecados propiamente dicho. Amén. Pero hay otras formas, y paso esto rápido porque eso lo sabemos más. La falta de discernimiento que hace pecar por esas causas. Pero hay otras causas que yo quiero tocar hoy, porque es que estoy viendo lo que se está practicando mucho dentro del pueblo de Dios. Caen por esas cosas. Otras formas en que le podemos fallar a Dios por falta de discernimiento es cuando el alma, mis amados, el alma se debilita. Se debilita al no hacer
al no ser alimentada por la palabra de Dios. ¿Qué come el alma? ¿Cómo nos instruimos? El alma no la puede, con una chuleta no la puede alimentar. La alimenta con la palabra de Dios. Entonces, cuando el alma se debilita, porque ya dejaron de leer la palabra de Dios, ya dejaron de meditar en la palabra de Dios. Mira, el alma se debilita bien por agotamiento físico, cansancio mental, también por emociones descontroladas, por emociones saturadas. Cuando hay cuadros emocionales muy grandes, se saturan. También podemos otra causa es que cuando reducimos el tiempo de oración, reducimos el tiempo de comunión con el Espíritu Santo. El creyente que va pasando, mi amado, por esta causa que les estoy diciendo, ¿qué va haciendo el creyente? Va perdiendo claridad. Va perdiendo claridad y comienza más a razonar por su intelecto y tomar decisiones equivocadas por impulso más que por la dirección del Espíritu Santo. ¡Wow! Mire, esto está pasando, mis amados, y eso es el enfoque que le voy a dar. Es muy fácil saber, ay, cayó por pecado porque faltó discernimiento, ay, mira, fue tentado, fue todo eso. Pero esto que yo les voy a dar está pasando día a día. ¿Pero por qué, mi amado? Muy fácil. El alma se debilita. Aquí está la verdad, ¿sí o no? Ya les expliqué. Si tú dejas leer la palabra, te pasa como el cajero que no conoce los billetes auténticos. Caes. Tienes que alimentar el alma con la palabra de Dios. Cuando estás en exceso de trabajo, cansancio mental. ¿Por qué cansancio mental? Porque trabajas tanto que ni siquiera te da tiempo de leer la palabra. Emociones descontroladas. Te llenas de cuadros impresionantes y todo eso está en el alma. Luego baja la comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que te revela la palabra? El Espíritu Santo. Dejas de orar, dejas de tener esa comunión con Él. Entonces el creyente se va debilitando, va perdiendo claridad. ¿Y va qué? Ay, no, que tengo que decidir. Voy a razonar. Razona y decide con el intelecto, pero no bajo la dirección del Espíritu Santo, porque ya dejó la comunión con Él. Y allí, mi amado, listo, perdió el discernimiento y empieza entonces a hacer cosas que le desagradan a Dios. Ahí fallamos nosotros. Entonces, por eso el discernimiento se te va opacando y el enemigo encuentra entonces la oportunidad por donde meterse y cometemos errores. Voy a analizar 3 casos rapidito. Primero, el caso de los gabaonitas. En Josué 9, usted se lo puede leer completo allí. Allí encontramos que cuando los gabaonitas escucharon las victorias de Israel sobre Jericó y sobre Jai, ellos temieron también. Entonces nos van a atacar a nosotros también, porque ellos iban camino a la tierra prometida. Y cada población que la atacaban para abrir camino hacia la tierra prometida. Los gabaonitas vieron nada, destruyeron a Jericó, también vencieron a Jai. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Dice la historia, que fueron astutos y se vistieron de harapos, de ropas viejas, de zapatos recocidos, eso lo dice allí, y tomaron pan que era seco y mohoso, para que los israelitas creyeran que venían de tierras lejanas. Entonces hablaron allí, mira, que queremos hacer alianza con ustedes. Mira cómo los engañaron. Queremos hacer alianza con ustedes. Y mira lo que dice Josué 9. Ese sí lo quiero que lo pongan. Josué 9, 14 y 15. Ahí le llegaron. Todos con harapos, todos con zapatos rotos, pan mohoso, veníamos de tierras lejas, venimos a hacer alianza con ustedes. ¿Qué dice? Dice, y los hombres de Israel
tomaron de las provisiones de ella y no consultaron a Dios. El otro, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel. Quizás ese pueblo de Israel venía cansado de luchar con Jericó, con los de Jai, y estaba cansado, su mente, quizás cansado físicamente, su mente agotada, etcétera, etcétera. Llegaron estos, los engañaron fácilmente, hicieron alianza con él. ¿Qué pasó allí? Josué y ellos, después de celebrar eso, después se dieron cuenta que eran los vecinos, imagínense ustedes, los vecinos. Engañaron a Josué y a los príncipes de la congregación, a los príncipes que tenían Josué allí. Entonces, la falta de discernimiento en el liderazgo, porque ellos eran los líderes, en el liderazgo hizo que tomaran decisiones por impulso, por lo que estaban viendo sus ojos naturales, pero no sus ojos espirituales. Y tomaron esa decisión sin orar y sin consultarle a Dios. ¿Y qué pasó, mis amados? Este pacto que hicieron ellos más tarde les trajo grandes consecuencias al pueblo de Israel, porque ellos juraron no atacarlos. Mire, después no les voy a decir las consecuencias, pero usted puede seguir leyendo la Biblia. Pero le estoy poniendo ese caso. Mira cómo los engañaron por falta de discernimiento. Wow, no consultaron a Dios. Simplemente se fueron por lo que estaban viendo con sus ojos físicos. Muy bien, segundo caso. El caso de Abraham, muy conocido, pero quizás no lo habías visto desde este punto de vista. En Génesis 15, del 3 al 6, del versículo 3 al 6, allí tú ves que Abraham decía, ay, que si era un esclavo de él, que lo iba a heredar, etcétera, etcétera. Y el Señor se le apareció y le dijo, no te va a heredar ningún esclavo, yo te voy a dar una descendencia. Y le dijo el Señor, mira, te voy a dar un hijo y tu descendencia será tan grande como las estrellas de los cielos, que no las vas a poder contar. Esa historia se la saben, ¿sí o no? Tremenda promesa que le hizo el Señor, una promesa clara, pero una promesa que tenía una espera larga. Y también lo sabemos, 25 años. Una promesa clara, pero de una espera larga. ¿Qué pasó con Sara? ¿Qué pasó con las emociones de Sara? Ay, no, pero pasa el tiempo, ¿y cuál es el hijo? Y el tiempo y los años, y empiezan las emociones a descontrolarse ahí. ¿No será que Dios se equivocó? Ah, no, si Dios se le olvidó. No, y empieza emocionalmente a pensar que eso se olvidó, que pasó. Entonces, ¿qué hizo? Actuó por impulso, presionada porque ella quería tener un hijo, presionada porque otro cumpleaños, tenía 90, voy a cumplir 91, ay no puede ser. No, presionada. Así se presiona a una mujer, pastora, es que yo me quiero casar porque tengo una edad X. No digo más. No me paso más de allí. Entonces ella presionada allí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Vino la lógica natural. ¿La lógica natural cuál era? Mira, yo tengo una sierva, Agar. Mira, ¿por qué no te acuestas con ella? ¿Verdad? Te llegas a ella y vamos a tener un hijo. Esa es la lógica natural. Opacó el discernimiento espiritual. Entonces, bueno, ¿qué hizo Abraham? Se llegó a la sierva, ¿verdad? Allí, y tuvo un hijo con ella. Tú puedes leer eso en Génesis 16, 2 y 3. Allí está. Entonces, la falta de discernimiento, esto me parece impactante y por eso tomé este ejemplo. La falta de discernimiento en ella, ¿verdad? Que fue la primera, porque ya sus emociones las engañaron, estaba desesperada ya. Entonces hizo que Abraham accediera, Abraham, el hombre de la fe. No,
accediera al consejo de Sara, fallándole a Dios. Y eso fue grave, porque es que Abraham, cuando le dijo, mira las estrellas van a ser, él dice la palabra que Abraham le creyó. ¿A quién le creyó? A Dios nada menos. Pero entonces esta vino Sara, lo confundió y se dejó. Faltó el discernimiento, porque él ha podido decir, ¿qué? Yo acercarme, ay, no, yo sigo confiando en la promesa que Dios me dio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí falló él también. Faltó discernimiento. Se dejó llevar por la esposa. Entonces, mis amados, allí, ¿qué fue producto de eso? Nació, como todos sabemos, Ismael, fruto de una decisión precipitada y carnal, porque fue netamente emocional. Y esa Ismael, mira la falta de discernimiento, trajo consecuencias generacionales que hasta el día de hoy la estamos viendo. Y ojalá que ese pacto de paz que están poniendo se cumpla. Aleluya. ¿Están aprendiendo? Ajá, muy bien. Tercer caso. El caso de Pedro. Mateo 16, 21 al 23. Ahí él estaba con sus discípulos, usted se lo puede leer, y Jesús empieza a hablar a sus discípulos y le declara que él tenía que ir a Jerusalén. Pero allí en Jerusalén, por causa de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, dice, yo voy a padecer mucho, ya estaba anunciando su muerte, y voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Él les dijo eso también. Él estaba conversando con sus discípulos y le dice, salta Pedro, el emocional, el sanguíneo. Pedro llega con toda buena intención. Llega Pedro y trata de reprender al Señor o de persuadir. Esa palabra allí es reprender, lo trató de persuadir, diciéndole que no vaya, que tuviera compasión de él mismo. No vaya si te van a matar y te van, no vaya. Así saltó Pedro. ¿Tenía malas o buenas intenciones? Dígame. Buenas intenciones. Él no quería que su maestro muriera, ¿sí o no? Él lo dijo por buenas intenciones. Pero mira lo que le respondió Jesús en el verso 23, que quiero que pongan el verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! Ay, como que le estaba diciendo, Pedro, tú sí eres emocional. Me está diciendo que no vaya. Tú no conoces mira, lo que hay que poner los ojos en las cosas eternas. Yo voy a morir, pero al 3 días voy a resucitar y voy a traer la salvación. Era lo que le estaba diciendo. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Me gustó este caso colocarlo, porque yo le voy a decir, es que Pedro era Satanás. Diga, no, Pedro no era Satanás. No era Satanás. Pero en ese momento, influenciado por un sentido humano, influenciado por algo emocional, él no quería, él amaba a su maestro, influenciado también carnalmente por la lógica, si allá te van a dañar eso no vayas, si es cierto, era lo lógico. Bueno, carnalmente falló en su discernimiento y hizo el papel de Satanás. ¿No ve? Así que actúa Satanás. Cuando ve la cosa, la oportunidad, ahí se mete. Mira el caso este. En Pedro nada más y nada menos. Quería más bien que convencer al maestro de lo contrario. Falta de discernimiento. Entonces él hizo el papel del enemigo y por eso el Señor le dice, aparta de mí, Satanás. Así actúa el enemigo. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¡Wow! Entonces, ¿qué vemos allí? Jesús lo confronta, no por amor a la cruz, no porque él quería morir, no, en el fondo, sino
por amor a la voluntad del Padre. Yo no le voy a fallar a mi Padre. Mira, él citaba pilas con el discernimiento. Yo no le voy a fallar a mi Padre. Paso por todo esto, pero cumplo con lo que para que el Padre tuvo un objetivo de enviarme, yo lo voy a cumplir. Entonces, esto indica, mi amado, que el enemigo puede usar a nuestros seres queridos, puede usar a nuestros hermanitos en Cristo, puede usar a nuestros amigos más cercanos, mis amados. ¿Para qué? Para tratar de confundirnos con propuestas lógicas, con propuestas que bien intencionadas, podemos decir, porque nos aman, con alternativas que parecen justas, pero que vienen del alma y no del espíritu. ¡Wow! No, si es que mi hermanita me dijo tal cosa, yo lo voy a hacer. Eso viene de Dios. No oró, no consulta con el Espíritu Santo, nada. Pero le dan un consejo y por ahí se lanza. Mira, ¿por qué yo estoy preparando este tema? Porque me ha inducido, mis amados. Yo oigo tantas cosas en las consultas pastorales y gran porcentaje fallan a Dios por falta de discernimiento. Yo me he conseguido con personas que toman decisiones. Yo digo, ¿pero por qué tomaste esa decisión? Porque yo tengo una amiga que nos queremos mucho, desde chiquita somos amigas. Y entonces ella me aconsejó esto. Y yo le digo, ¿y ella es cristiana? No. Ah, no es cristiana. Y tanta en la congregación. ¿Y tu líder? ¿Por qué no le pediste consejo a tu líder? ¿Y por qué no me viniste a mí? ¿Me pediste consejo antes de hacer eso? Viene a traerme las consecuencias, pero no pidió consejo. Se fue por el consejo de una amiguita que creció con ella. ¡Wow! O sea, no. Yo no digo que no te dé, o sea, por amor quizás. Mira cómo lo hizo Pedro. Por amor quizás te lo hace, porque cree que es lo mejor, etcétera, etcétera. Y tú caes. ¿Pero por qué caes? Porque tienes falta de discernimiento. Porque, ¿sabes qué? Lo mejor, el discernimiento viene de Dios. A Él es que hay que consultar. El discernimiento viene de la palabra. Aquí hay que leerla para saber la verdad y poder saber cuál es el engaño, cuál es la falsedad, cómo viene el enemigo, de dónde se disfraza, todo. Así que el enemigo se puede trabajar a través de un familiar que nos ama, que según es lo mejor para nosotros, porque es con la lógica, pero no tiene discernimiento espiritual. Ajá, ahí está el detalle, dice el hermano. Ahí está el detalle. Así que no obedezca si no hay discernimiento espiritual. Wow, diga wow. Entonces, sigo. Notemos entonces que Pedro fue usado así. Entonces, en estos ejemplos vamos a observar lo siguiente: que el enemigo, cuando no logra detenerte por un pecado real, como los que les dije anteriormente, trata de destruirnos por medio de desgastar nuestra alma, alterar mente cansada, emociones alteradas, etcétera, etcétera, porque ataca por el discernimiento. Fallamos en el discernimiento y listo. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La falta de discernimiento nos lleva a fallarle a Dios, nos lleva al pecado, como sea, en todo lo que te he dicho, pero eso te lleva a la falta de discernimiento. Entonces termino con esto y se los voy a nombrar nada más porque ya lo he dicho. ¿Cómo obtener y desarrollar el discernimiento espiritual? ¿Cómo obtener y desarrollar el discernimiento espiritual? Entonces, el discernimiento espiritual no se obtiene por tener una buena educación, no se obtiene por tener un buen trabajo, no se obtiene por años de experiencia. Nada de eso, nada de eso. El discernimiento espiritual se obtiene por revelación de Jesucristo a nuestras vidas. Y luego Dios lo desarrolla
a través de la comunión con el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Así. Entonces, mis amados, así es que se desarrolla el discernimiento espiritual. Pero yo les voy a dar cuatro, digamos, ejercicios espirituales para que el discernimiento se desarrolle. Porque ya es dado, como le dije, pero necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual. Una cosa es obtenerlo y otra cosa es desarrollarlo. Diga, una cosa es obtenerlo y otra cosa es desarrollarlo. ¿Cómo lo podemos desarrollar? 4 tips te doy. Primero, ora y pídele a Dios que te dé discernimiento. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídanla a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Wow. Así como el Señor le dijo, ¿qué quieres? Pide a Salomón que yo te dé. Y ahí te vas a acordar de Salomón. Y le vas a pedir, Señor, yo quiero desarrollar mi discernimiento. Aleluya. Pídela a Dios. Reconozcamos a Dios como el único que puede darnos esa sabiduría, ese conocimiento de distinguir la verdad de la mentira, que es el discernimiento. Y por eso oremos pidiéndolo que la desarrolle. Segunda de Reyes 6:17. Quiero que lo pongan. Segunda de Reyes 6:17. Acuérdense cuando Eliseo estaba rodeado de ejércitos enemigos y el siervo de él asustadísimo porque estaban rodeados. Pero ¿qué dijo Eliseo? Segunda de Reyes 6:17. Y Eliseo oró. Por eso es la oración. Te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Le pidió que abriera sus ojos espirituales. Y si así como se los abrió al siervo de Eliseo para que viera que había el enemigo, con los ojos físicos veía, pero con los ojos espirituales vio que ángeles estaban alrededor de ellos y eran mayores que los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y abrió esos ojos espirituales. Que nos abra los ojos a nosotros, los ojos espirituales, para poder discernir el bien del mal, la moral de lo inmoral, de aquello mentiroso, para que Satanás no nos engañe. Lo mentiroso de la verdad, por supuesto. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Leer las escrituras para que recibas la inspiración y el conocimiento divino que debemos tener para poder discernir. Dice Salmo 119, 105, que lo sabemos de memoria: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nada, no hay otra sino leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, reflexiona en ella para poder conocer lo auténtico y lo verdadero. Amén. Gloria al Señor. Mira, si lees la palabra, la conoces y la obedeces, Dios te va a dar, el Espíritu Santo te va a capacitar en el discernimiento. Y cuando la practicas también, mira lo que yo, lee, medita, luego la conocerás y la obedecerás, lo obedece. Y luego la practica, recibiremos la dirección divina y Satanás no te va a hacer desviar. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, mantén una comunión con el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Si no tienes una comunión con el Espíritu Santo, ¿quién te va a guiar a toda verdad? Y si no te guía a la verdad, Satanás te puede engañar, porque pierdes la comunión con el Espíritu Santo. Y con esa comunión del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Aprendemos a escuchar la voz de Dios y a distinguirla, para que no te dejes engañar por voces ajenas. Eso te da dirección, sabiduría y discernimiento. Sin esa guía
podemos equivocarnos y fallarle a Dios. Y cuarto, termino, mantén un corazón puro y limpio. Mantén esa santidad. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú quieres que Dios te guíe, tú quieres que Dios te dé discernimiento. Mantén ese corazón puro, mantén ese corazón limpio, mis amados. Un corazón limpio, un corazón quebrantado, permite que Dios amplíe nuestra visión espiritual. Permite transformar nuestro corazón. Y esto hace, mis amados, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en sabiduría y que crezcamos en discernimiento espiritual. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Y te pones de pie. Ponte de pie. Gloria al Señor. Y vamos a entrar en esa adoración como al final. ¿Y sabes qué? Si tú a través de este mensaje Dios te ha hablado y has visto, mis amados, que tú le has fallado a Dios por falta de discernimiento. No es que tú, ay, no me va a dar pena porque la gente va a decir que no tengo discernimiento. No importa. Nadie, aquí yo no estoy viendo a nadie. Es mejor reconocer lo que nos falta a nosotros y pedirla a Dios que seguir fallando. Y hoy está aquí el Espíritu Santo. Hoy está aquí ese mover espiritual. Aprovecha, si tú quieres pasar adelante, pasas. Pero hoy yo le voy a pedir a todo el que quiera discernimiento. Voy a clamar a Dios para que Él nos dé. Aleluya. Que así como Salomón se lo pidió y el Señor se lo dio, no hubo hombre más sabio que Salomón. Así tú puedes también, porque el Señor no discrimina personas. El Señor lo que busca es un corazón sincero. Un corazón sincero, amado. Que lo que tú no tienes, Él te lo puede dar. Pero pídeselo y clamas a Él.